Hola, ¿cómo están ustedes? Somos por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Vamos hoy día a plantearles otro de aquellos que se consideran mitos con respecto a los evangelios, puesto que hay una serie de creencias en el común de las personas, y no solamente en los inconversos, sino que también en los creyentes, sobre algunos aspectos, y en este caso que tienen que ver con la muerte. Por eso es que lo hemos titulado Mitos bíblicos sobre la muerte. Bueno, que les habla Julio, como siempre, su anfitrión, y diríamos que a lo largo de la vida de todo hombre natural e incrédulo, siente la sombría perspectiva de morir que lo ha desconcertado y asustado. El temor a perder la vida se ha intensificado con una combinación de ideas falsas, costumbres populares y creencias personales muy arraigadas que nada tienen que ver con lo que las escrituras o la Biblia señalan. De acuerdo con esto, han surgido una serie de relatos producto del mero razonamiento humano y, al contrario con lo que dice el Evangelio, podemos catalogarlos de mitos. Nuestro pasaje de las Escrituras con el que iniciamos esta exposición y que será, por así decirlo, nuestro texto base, será Apocalipsis 14:30, que dice así: Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, se hace necesario que expliquemos este pasaje de Apocalipsis bíblicamente referido a los que mueren. Vamos a hacerlo desmenuzando algunas partes de los versículos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bueno, primero es necesario que comprendamos que bienaventurado significa ser afortunado o feliz. En este contexto del lenguaje bíblico se refiere a quienes mueren, disfrutan de la felicidad eterna en el cielo, lo que se encuentra en las enseñanzas bíblicas del Señor Jesús. Bíblicamente significa que quienes fallecen creyendo y recibiendo por fe a Jesucristo en arrepentimiento son dichosos porque gozan de un descanso eterno y una gloria futura. Sigamos con otro aspecto de este pasaje. Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugares para vosotros. Esto concuerda entonces con el versículo anterior con respecto a que el propio Señor Jesucristo nos está señalando de que tendremos moradas y las moradas preparadas por Él en el cielo, evidentemente que son moradas, pero maravillosamente eh, bien estructuradas y nosotros, los creyentes, vamos a poder usar estas moradas, somos bienaventurados. Bien, el otro aspecto del versículo base, cuando señala el espíritu, descansará de sus trabajos. Testimonio bíblico. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Concuerda, ¿verdad? Sigamos. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sigue concordando. Entonces se justifica así el descanso de las almas que fallecen. Después el versículo base lo señala, sus obras con ellos siguen. Bueno, esto
significa que los resultados de una vida piadosa y de servicios a Dios que hemos realizado en vida no desaparecen con la muerte, sino que perdurarán y son reconocidos en la eternidad. Se refiere a las buenas acciones, al legado espiritual y a las bendiciones que una persona deja para otros antes de morir. Entonces, al morir, las personas descansan de sus trabajos terrenales. Veamos, vamos entonces a entrar de lleno a poder analizar algunos mitos. El primer mito sobre los muertos es aquel que incluso plantea supuestas denominaciones cristianas que se autoidentifican como cristianas. ¿Qué nos dice este mito? Primero, mito con alma, cuerpo y espíritu. Dice así, la muerte es el fin natural de la vida. Los muertos duermen y no tienen conciencia. El problema con este mito es que aquel que toman a un ser humano, o sea, estos caballeros toman a un ser humano tripartito, es decir, con alma, cuerpo y espíritu, como un todo, no haciendo distinción entre, según las escrituras, la muerte del cuerpo. La Biblia describe la muerte del cuerpo como un estado de inconsciencia, ahí estamos de acuerdo, de esta hasta la resurrección. Versículos como Eclesiastés 9:5 y Salmos 16:64, que refiriéndose a la muerte del cuerpo, dicen que los muertos nada saben. Otros versículos como Génesis 3:19 menciona que el cuerpo volverá al polvo del que fue hecho. Entonces, los que piensan así bajo este mito ignoran u omiten, ignoran y omiten intencionalmente la muerte física es temporal, de que en 1 Corintios 16:22 enseña que, así como todos mueren en Adán, todos serán vivificados en Cristo en un cuerpo glorificado, es decir, sin pecados. Luego también tenemos el ejemplo de Cristo como Hijo del Hombre, es decir, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Primera de Corintios 15 del 3 al 5. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Entonces, con esto estamos echando por tierra el mito en el que después de la muerte no existe nada. No se olviden que estamos en el mito donde señala justamente que dicen la muerte de las personas, dice, mito con el alma, cuerpo y espíritu. La muerte es el fin natural de la vida, o sea, después de la muerte no hay nada más. Pero estamos diciendo que de acuerdo a las escrituras habrá una resurrección de un cuerpo redimido y por lo tanto no deja de ser un mito aquello que señalan que después de la muerte no sucede nada más. Es como un fin. Y eso aterroriza a muchas personas, especialmente aquellos que no tienen esperanza, como son los incrédulos. Segundo, hay otros que señalan con mucha convicción, no, después de esta vida no hay otra vida, y su fin es la muerte, así que vivamos en esta tierra ahora y pasémoslo bien, porque después de esta vida no hay otra vida. La Biblia o Escritura nos enseña que nuestra alma y espíritu al morir, el creyente automáticamente se van con el Señor. Lucas 23:45.
De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa hecha por el Señor Jesucristo a un ladrón crucificado junto a él. Y la promesa es que hoy la promesa del Señor Jesús aquí significa que a pesar de la muerte del bandido en la cruz, al igual que su muerte, ese mismo día la persona, por fe en él, entraría hoy, es decir, al instante mismo en el paraíso tras su muerte. Aquí tenemos que se refiere a su alma y espíritu. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, la muerte, después de la muerte, seguimos existiendo. Solo que todavía no tenemos un cuerpo que ha sido destruido por la muerte física. Aquí diremos que entonces que se refiere a su alma y espíritu, por lo tanto, la muerte, después de la muerte, seguimos existiendo. Entonces, ¿dónde va el alma del pecador? Estos han partido en su muerte siendo pecadores. Así como nosotros nos vamos con el Señor, los creyentes, los pecadores han partido en su muerte siendo justamente pecadores. Y por no tener a Cristo, no han podido pagar por el pecado e ir a la presencia del Señor. Por lo que el morir para los pecadores es una terrible desgracia. Ejemplo de un pecador muerto que encontramos en el Evangelio. Y a partir de allí se inicia por toda la eternidad una vida de tormento eterno de estos incrédulos separados de Dios. El pasaje en cuestión lo encontramos en Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23, que dice así en lo medular, es mucho más largo, en la parábola del rico y Lázaro. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, estamos hablando del rico, que era el pecador, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Veremos también que será entonces el Hades el lugar de castigo eterno, tormento para los incrédulos. No, pues, luego, al final de este tiempo y al comienzo del tiempo venidero, después del tribunal de Cristo, los hombres que mueren sin Cristo estarán ahora en el tormento eterno junto a Satanás y sus huestes de maldad en el lago de fuego y azufre que no se apaga jamás. El Hades es aquel que existe para las almas donde estaba el rico siendo atormentado cuando estos hombres pecadores, su alma no puede ir con el Señor al paraíso, sino que van a ir al Hades. Porque Apocalipsis 20:14 nos aclara la muerte y el Hades, o sea, el reino de tormento de los muertos, serán arrojados al lago fuego. ¿Ve? Lo que se conoce en este siglo como la muerte segunda. Porque cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su tribunal, bueno, nos presentaremos allá nosotros con un cuerpo redimido, es decir, volveremos a el cuerpo. Aquellos que mueren en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado nos iremos con el Señor para estar con ellos para siempre. Sin embargo, los incrédulos van a resucitar para ser arrojados al lago de fuego. Tercer mito. Cuando muere, Dios se lleva a los niños pequeños para que sean ángeles. ¿Entiendes? Para que sean ángeles. Eh, Esto es una tradición, pero eh, muy arraigada en las personas hoy día, principalmente en los incrédulos.
Cuando un niño muere, los amigos de la familia a veces tratan de consolar a la mamá, diciéndole cosas como Dios necesitaba otro angelito en el cielo. Pero, ¿tiene lógica esa explicación desde el punto de vista bíblico? Claro que no, a pesar de que estos se afirmen en algunas citas bíblicas. O sea, sí, aquí porque que el Evangelio dice lo siguiente. Por ejemplo, Job 34:10. Así que escúchenme, hombres sensatos, es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad para que el Todopoderoso haga algo injusto. Y echar a un niño inocente al lago de fuego para ello es una injusticia. Por lo tanto, tienen que ser convertidos en angelitos. Otra base para que ellos razonen de esta manera en primera de Juan 4:8. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Se basan nuevamente en que el amor del Señor lleva a estos niños al cielo convertidos en ángeles. Todo ello con respecto a los dos pasajes, tanto el pasaje de Job como en el pasaje de Juan, es cierto. En cuanto a la justicia y al amor de Dios, no meditemos que si bajo ese principio Dios haría de los niños más ángeles. Además, los ángeles, existían antes de la creación del hombre, sirviendo a Dios. Génesis 1 y 2 nos habla para poder apoyarnos en lo que acabamos de decir. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Sabemos que en el lugar donde viven los ángeles es en el cielo, puesto que, es decir, cuando aquí está diciendo creó Dios los cielos, ahí, cuando el Señor creó los cielos, estaban los ángeles en ese lugar. 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, todavía la tierra no había sido ordenada por el Señor, porque dice, y la tierra, después de haber creado los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, Salmos 148, del 2 al 5, que dice así, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Después, alabadle el sol y la luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Con respecto a los hombres dice, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Es decir, hay un orden de alabanza que está estableciendo eh, eh, la existencia de otros elementos, por decirlo así. Con respecto al número de los ángeles, se dice y parecen ser suficientes. Leamos Daniel 7:10. Dice así, un río de fuego fluía y salía de delante de él. Había 1.000 millares que le servían y 10.000 veces 10.000 estaban de pies ante el tribunal, tomó asiento y abrieron los libros. Aquí, sin mencionarlo, sabemos que se está refiriendo a los ángeles. Además, ¿cómo describe al hombre las escrituras al momento de nacer, es decir, un niño? ¿Cuál es la condición de un niño? Salmo 51:5. Vamos a leer la nueva versión. Mira, cuando nací, yo era culpable de error y en pecado me concibió mi madre. Y nosotros aplicáramos la justicia de Dios, deberíamos decir que un ser humano, en este caso un
Un niño no es así como la gente dice, un angelito que prácticamente no mata ni una mosca. Nosotros heredamos por nuestra naturaleza adánica la semilla del pecado. Pero lo que nosotros debemos hablar antes, que en un niño todavía no se ha desarrollado el pecado. Pero para allá vamos, no se nos inquiete, porque muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿qué pasará con un niño? Este caballero está hablando de cera. Sigamos. Eh, ¿Puede un pecador recién nacido mucho tiempo después convertirse en un ángel? La respuesta evidentemente es que no, ni aunque sea un niño, se muere, somos como un niño de 3 o 4 años, porque un niño tiene una edad de inocencia aproximadamente hasta los 6 años. Ahora, otra cosa es explicar bíblicamente dónde van los niños que mueren. Mateo 19:14, el Señor Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aunque este pasaje se interpreta como una afirmación de que el reino pertenece a quienes tienen la inocencia de los niños, podríamos presumir e interpretar que es el cielo el destino de los niños que mueren. Luego, segunda de Samuel 12:23, y creo que este es el pasaje más claro con respecto a el lugar donde los niños que mueren van. Y debo decirles que ellos van al cielo. Pues después del castigo de la muerte de su primer hijo concebido en pecado con Betsabé, el rey David dijo, más que el niño, él se encerró en una pieza a orar, a ayunar, a derramar el alma ante el Señor, porque no quería que ese hijo muriese, que el rey David, a pesar de estar bajo pecado, amaba mucho a Betsabé y también amaba a ese hijo. No se olviden que Betsabé era la esposa de Urías y cuando David supo que Betsabé estaba esperando un hijo de él y no de Urías, mandó que a Urías, este soldado fiel al rey David, lo colocaran en el primer lugar de más peligro en el combate y murió. Entonces sí se pudo casar y hacerse cargo de Betsabé. Pero el profeta, por mandato del Señor, le llamó la atención y le castigó por el pecado cometido. Y le dijo el Señor que ese hijo moriría. Y David entonces, contrito y humillado, trató de que el Señor no matara a su hijo. Bueno, en ese contexto es el que estamos hablando. Continuemos. Perdón. Una vez más, se me... ¿Qué dice eh, Primera de Samuel, que es aquel que yo estoy señalando como algo muy puntual y que nos permite saber o presumir de acuerdo a los evangelios donde se van los hijos o los niños, pero de ninguna manera como angelitos. Pues, a ver, entonces, repito de nuevo, pues después del castigo de la muerte de su primer hijo, concebido bajo pecado con Betsabé, el rey David dijo, comillas, mas ahora que ya es muerto, refiriéndose a su hijo, mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando él dice yo voy a él, está hablando de la muerte. David sabía porque el Señor le había prometido que él iría y sería salvo. Y si el rey David estaba declarando que con la muerte de él mismo, él sería el que podía ir a su hijo, eso le daba consuelo. Esto se considera como
un hombre salvo, una expresión de fe en que se reunirá con su Hijo en la eternidad. Ahora vamos a pasar los fundamentos teológicos que hoy día se tienen presente para poder sostener que los niños en su etapa de inocencia no se irán al infierno, sino que al cielo. Y es necesario, y lo hemos detenido en esta parte del estudio, para que las madres y muchos padres angustiados por la muerte de sus hijos, y si son creyentes, bueno, puedan tener un cierto, tengan un consuelo y piensen que sus hijos son bienaventurados. Es así, el primer concepto teológico, edad de responsabilidad. Se considera que los niños pequeños no han alcanzado la edad en la que son personalmente responsables de sus decisiones de fe ante Dios, por lo que son salvos por su gracia. Saben que los teólogos son aquellos que estudian las escrituras y van señalando algunos aspectos, ¿no?, de las escrituras de acuerdo a su significado. Segundo aspecto eh, teológico para avanzar hacia dónde van los niños. La inocencia. La Biblia describe a los niños como inocentes y capaces de ser redimidos por la obra de Cristo antes de que tengan la capacidad de pecar intencionalmente o tomar una decisión por sí mismos. Tercer argumento teológico. El pecado original, aunque la Biblia lo menciona, ya lo dijimos, ¿verdad? El pecado original. Muchas interpretaciones teológicas sostienen que esto no se aplica a los niños que mueren, quienes son cubiertos por la gracia de Dios en su inocencia. Cuarto y último concepto teológico que aplicaremos, el concepto de la edad de conciencia. Es la creencia de que los niños que mueren antes de alcanzar la edad en que son responsables son salvos. Queridos hermanos en Cristo, la ruta bíblica del Señor Jesucristo les ha traído este breve estudio bíblico con algunos mitos que son muy comunes con respecto a la muerte. Espero que le haya sido de utilidad y como siempre se despide de ustedes en Julio Cianagurto, su anfitrión, y le rogamos que nos ayude a poder difundir este programa. Pues, si usted considera que es de utilidad, compártalo. Y así nos ayuda a poder divulgar las enseñanzas bíblicas sobre la ruta del Señor Jesucristo. Que el Señor y, y la paz del Señor sea con ustedes y en el nombre del Padre, por medio del Espíritu. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.